Empezamos con la aportación inefable de mi amigo y antiguo camarada hace muchos años, José María Permuy, antiguo militante de Fuerza Nueva, también fue del FEI, y es un hombre que, además de formación, que la tiene mucha, es un hombre también de acción. Es de estos hombres que no ha retrocedido ni un palmo y que estando en una acción complicada, no tanto como la catalana, pero también con sus cosas, está dando la cara y dando la cara en los actos nacionales que hemos visto y hemos leído en la prensa. Por tanto, que el relativismo es el cáncer de la política, lo he dicho yo antes en la introducción, pero él nos lo va a esbozar, a desarrollar con mucho más fuerza y a preparación, porque prepara la policía mucho mejor que yo. Por tanto, José María, te dejo con el pueblo. Muchas gracias, Jaime, por invitarme aquí una vez más a las jornadas de la Unidad Católica, a las que tantas veces he venido como oyente y como conferenciante. También a Pablo Gasco, organizador de las jornadas. A José Luis, que ha tenido la amabilidad de traerme y aguantarme de copiloto al lado durante todo el viaje desde Madrid, por el Corral. Y gracias a todos los asistentes por la paciencia de estar aquí a estas horas, aguantándome. Bueno, y eso es una cosa que no es relativa, ¿eh? Bien, mi conferencia es sobre el relativismo, cáncer de la política. Y lo primero que voy a hacer es definir cada uno de los tres términos del título de la conferencia. Relativismo. El diccionario de la Real Academia Española define así el relativismo: teoría que niega el carácter absoluto del conocimiento al hacerlo depender del sujeto que conoce. Esto es todo lo que dice. A mí me parece que hay otras definiciones muchísimo más completas, y voy a utilizar otra que es de la enciclopedia Herder. Relativismo es la afirmación de que todo conocimiento o todo valor moral dependen esencialmente del punto de vista del sujeto que los tiene. Hay relativismo cuando la dependencia del punto de vista subjetivo es total. Las dos especies clásicas son el relativismo epistemológico y el relativismo ético. El relativismo epistemológico es el que defiende que no hay verdades universalmente válidas e independientes de la apreciación de los sujetos, y el relativismo ético es el que niega que existan normas morales universalmente válidas. La consecuencia es que tanto el mundo del conocimiento como el de la moral dependen de diversos condicionamientos que pueden ser el individuo, la sociedad o la cultura, ya sea en el aspecto psicológico, sociológico o histórico. Cáncer. La Academia Española define cáncer con varias acepciones, pero yo he escogido las dos que vienen más al caso, especialmente la segunda. Enfermedad que se caracteriza por la transformación de las células que proliferan de manera anormal e incontrolada, y hay otra mucho más a cuento de lo que estamos hablando, que es proliferación en el seno de un grupo social de situaciones o hechos destructivos. Esta es una definición también aceptada por la Real Academia Española de cáncer: proliferación en el seno de un grupo social de situaciones o hechos destructivos. Y política la define la Academia como arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los estados. Yo añadiría que no solo de los estados, porque puede ser un municipio, puede ser una región, incluso una comunidad política supranacional es también una comunidad que requiere un gobierno, ¿no? Actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos, y actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto o de cualquier otro modo. Teniendo en cuenta estas tres definiciones de los tres términos que forman parte del título, el relativismo, cáncer de la política, está muy claro qué quiere decir. Quiere decir que una comunidad política que rechaza someterse a una ley moral, objetiva, universal, inmutable, eterna, que está por encima de las leyes de los hombres,
que tiene que inspirar las leyes de los hombres, las leyes humanas, es decir, una comunidad política que considera que no existen verdades absolutas, que no existen normas inmutables, que no existen leyes eternas y universales, es una comunidad que está abocada a la autodestrucción. Y ahora veremos por qué. Bueno, el por qué también es fácil de explicar, si tenemos en cuenta cuál es el fin existencial, por decirlo de alguna manera, de una comunidad política, de cualquier comunidad política. El fin de cualquier comunidad política es el bien común. Ahora vamos a ver qué significa el bien común en palabras del Magisterio Pontificio, pero cualquier persona ya simplemente al decir que el fin de la comunidad política para el cual existe, que es la razón de su existencia, es el bien común, deduce que si no existe un bien objetivo y si no existe un bien que es universal, evidentemente no puede el Estado llevar a cabo el fin para el cual existe, que es el bien común. Si el Estado no reconoce que existe un bien objetivo y que ese bien objetivo es siempre bueno, valga la redundancia, para todos, en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia, evidentemente el Estado está imposibilitado de llevar a cabo su propio fin. Y por lo tanto, un organismo que no es capaz de desarrollar su propio fin, su propia existencia, es un organismo enfermo que languidece y acaba muriendo, es evidente. Por lo tanto, que el relativismo acaba destruyendo de una manera más rápida o menos, pero acaba destruyendo la comunidad política. ¿Cuál es el bien común? ¿O en qué consiste el bien común? También hay muchas definiciones, pero yo voy a leer una explicación que me parece muy buena del mensaje de Navidad de 1942 del Papa Pío XII, que dice así: la razón, iluminada por la fe, asigna a cada persona y a cada sociedad particular en la organización social un puesto determinado y digno. Y sabe, para hablar solo del más importante, aquí viene lo que se refiere al bien común, que toda actividad del Estado, política y económica está sometida a la realización permanente del bien común, es decir, de aquellas condiciones externas que son necesarias al conjunto de los ciudadanos para el desarrollo de sus cualidades y de sus oficios, de su vida material, intelectual y religiosa. Esas condiciones externas necesarias a los ciudadanos para el desarrollo de sus cualidades, oficios, su vida material, intelectual y religiosa, es lo que considera Pío XII que es el bien común. Se refiere al Estado en este párrafo. Por eso después, en este párrafo dice que siempre y cuando las fuerzas y las energías de la familia y de otros organismos a los cuales corresponde una natural precedencia no bastan, está hablando aquí del principio de subsidiariedad, es decir, que el Estado no tiene que tampoco absorber a las familias y a los cuerpos sociales intermedios, sino que actúa siempre de manera subsidiaria, y siempre y cuando la voluntad salvífica de Dios no haya determinado en la Iglesia otra sociedad universal al servicio de la persona humana y de la realización de sus fines religiosos. Aquí dice Pío XII que el Estado tiene que desarrollar el bien común en lo que le compete como Estado, pero evidentemente sin tampoco inmiscuirse en los asuntos que son específicos de la Iglesia Católica, que es otra sociedad diferente, que tiene que estar en concordia con el Estado, pero que tiene también otros medios y que tiene otras competencias diferentes a las del Estado. Bueno, en Immortale Dei, que es la encíclica sobre la Constitución Cristiana de los Estados, León XIII dice: en la esfera política y civil las leyes se ordenan al bien común y no son dictadas por el voto y el juicio falaces de la muchedumbre, sino por la verdad y la justicia. Verdad y justicia, eso es lo que niega precisamente, como categorías permanentes de razón, que diría José Antonio, el relativismo. Claro, ¿qué ocurre cuando un Estado, vamos a decir Estado o comunidad política nacional, en fin, reniega del reconocimiento de esas verdades absolutas y de esas leyes eternas, inmutables y universales? Pues ocurre que ese Estado deriva facilísimamente, como lo estamos contemplando en España y en muchos lugares del mundo desde hace mucho tiempo, en el absolutismo, en la tiranía,
en la arbitrariedad del gobierno, en el totalitarismo. ¿Por qué? Porque si no existe una ley universal, inmutable, vamos a decirlo claramente, si no se reconoce la ley eterna, que es la ley revelada, la ley natural, que provienen de Dios, que es el supremo legislador, entonces resulta que el único criterio para decidir en cada momento qué está bien y qué está mal, y qué es cierto y qué no lo es la voluntad humana. Sea la voluntad de una sola persona, sea la voluntad de un grupo de presión, sea la voluntad de un partido, sea la voluntad de una clase social, sea la voluntad de una cámara parlamentaria o del sufragio universal, pero en definitiva una voluntad o varias voluntades humanas son las que en cada momento deciden qué es lo que está bien y qué es lo que es cierto. Y evidentemente cuando esto es así, teniendo en cuenta la condición humana, teniendo en cuenta que la inteligencia humana, como consecuencia del pecado original, es falible, se puede fácilmente equivocar, y teniendo en cuenta que la voluntad humana, también como consecuencia de la huella que deja, de la herida que deja el pecado original, es débil, es frágil, es pecable, por decirlo de alguna manera, es decir, está inclinada al pecado fácilmente, entonces resulta que el bien común queda al arbitrio de voluntades y por lo tanto falibles y por lo tanto frágiles, débiles y pecables. Lo cual hace muy fácil que el que en ese momento, en cada momento, esté gobernando, bien por sí mismo, bien por la presión de un grupo, bien porque hay una cámara parlamentaria que así lo decide, pueda en cada momento cambiar lo que es verdad y lo que es bueno para la sociedad. Lo cual hace que en ningún momento, en ninguna ocasión, exista un bien común, es decir, un bien que es siempre el mismo para todos. Es el mismo y por lo tanto es el beneficio tanto del que gobierna como del súbdito, tanto del rico como del pobre, tanto de una rata como de otra, de un pueblo como de otro. Al igual que lo es, por ejemplo, la ley eterna. La ley eterna, la ley de Dios, es la única ley que realmente nos hace iguales absolutamente a todos ante la ley. ¿Por qué? Porque es una ley a la que tiene que someterse, que tiene que obedecer desde el más poderoso hasta el último de sus súbditos, desde el más famoso hasta el más desconocido, desde el más rico hasta el más pobre. Nadie puede pasar, por decirlo así vulgarmente, de la ley de Dios, de la ley eterna. Es necesario que todos la obedezcan. Y cuando esto es así, evidentemente los beneficios de la ley de Dios recaen sobre todos. Y no hay ningún poder, no hay ningún soberano que pueda perjudicar en lo que está establecido por la ley de Dios a ningún grupo, a ninguna clase, a ningún pueblo, a ningún partido, a ninguna persona por ningún motivo. Eso es evidente, ¿no? Cuando no hay esa ley eterna como sujeción, como subordinación de la ley positiva del Estado, de las leyes civiles, de las leyes humanas, entonces el que está gobernando pues puede a su arbitrio ir cambiando las leyes en su beneficio, en beneficio de los que le han puesto en el gobierno. Esto lo vamos a... yo intentaré ser breve, pero lo explica muchísimo mejor que yo un texto que imagino que todos ya habremos leído, pero que a veces no está de más recordar, que no está de más pues releer para meditar sobre ello, que es un texto de Juan Pablo II en su encíclica Evangelium Vitae. Yo creo que es uno de los textos pontificios que mejor explica esto que estoy diciendo yo, ¿no? Cómo el Estado cae en la tiranía y cae incluso en el totalitarismo cuando no se sujeta a la ley eterna. Lo voy a leer porque no es muy largo y lo explica mucho mejor que yo. Dice así, Evangelium Vitae de Juan Pablo II. La libertad reniega de sí misma, se autodestruye y se dispone a la eliminación del otro, cuando no reconoce ni respeta su vínculo constitutivo con la verdad. Cada vez que la libertad, queriendo emanciparse de cualquier tradición y autoridad, se cierra a las evidencias primarias de una verdad objetiva y común, fundamento de la vida personal y social, la persona acaba por asumir como única e indiscutible referencia para sus propias decisiones, no ya la verdad sobre el bien o el mal, sino solo su opinión subjetiva y mudable,
o incluso su interés egoísta y su capricho. Con esta concepción de la libertad, la convivencia social se deteriora profundamente. Si la promoción del propio yo se entiende en términos de autonomía absoluta, se llega inevitablemente a la negación del otro, considerado como enemigo de quien defenderse. De este modo, la sociedad se convierte en un conjunto de individuos colocados unos junto a otros, pero sin vínculos recíprocos. Cada cual quiere afirmarse independientemente de los demás, incluso haciendo prevalecer sus intereses. Así, desaparece toda referencia a valores comunes y a una verdad absoluta para todos. La vida social se adentra en las arenas movedizas de un relativismo absoluto. Entonces todo es pactable, todo es negociable, incluso el primero de los derechos fundamentales, el de la vida. Es lo que de hecho sucede también en el ámbito más propiamente político-estatal. El derecho originario e inalienable a la vida se pone en discusión o se niega sobre la base de un voto parlamentario o de la voluntad de una parte, aunque sea mayoritaria, de la población. Es el resultado nefasto de un relativismo que predomina incontrovertible. El derecho deja de ser tal porque no está ya fundamentado sólidamente en la inviolable dignidad de la persona, sino que queda sometido a la voluntad del más fuerte. De este modo, hasta la democracia, a pesar de sus reglas, va por un camino de totalitarismo fundamental. El Estado deja de ser la casa común donde todos pueden vivir según los principios de igualdad fundamental y se transforma en Estado tirano, que presume de poder disponer de la vida de los más débiles e indefensos, desde el niño aún no nacido hasta el anciano, en nombre de una utilidad pública que no es otra cosa en realidad que el interés de algunos. Parece que todo acontece en el más firme respeto de la legalidad, al menos cuando las leyes que permiten el aborto o la eutanasia son votadas según las así llamadas reglas democráticas. Pero en realidad estamos solo ante una trágica apariencia de legalidad. ¿Cómo es posible hablar todavía de dignidad de toda persona humana cuando se permite matar a la más débil e inocente? ¿En nombre de qué justicia se realiza la más injusta de las discriminaciones entre las personas, declarando a algunas dignas de ser defendidas, mientras a otras se niega esta dignidad? Cuando se verifican estas condiciones, se han introducido ya los dinamismos que llevan a la disolución de una auténtica convivencia humana y a la disgregación de la misma realidad establecida. Esto es el cáncer, la disolución de la convivencia humana. Reivindicar el derecho al aborto, al infanticidio, a la eutanasia y reconocerlo legalmente significa atribuir a la libertad humana un significado perverso e inicuo, el de un poder absoluto sobre los demás y contra los demás. Pero esta es la muerte de la verdadera libertad. En verdad os digo, todo el que comete pecado es un esclavo. Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 34. La raíz común de todas estas tendencias, dice Juan Pablo II, es el relativismo ético que caracteriza muchos aspectos de la cultura contemporánea. No falta quien considera este relativismo como una condición de la democracia, ya que solo él garantizaría la tolerancia, el respeto recíproco entre las personas y la adhesión a las decisiones de la mayoría, mientras que las normas morales, consideradas objetivas y vinculantes, llevarían al autoritarismo y a la intolerancia. Sin embargo, es precisamente la problemática del respeto de la vida la que muestra los equívocos y contradicciones con sus terribles resultados prácticos que se encubren en esta postura. Es cierto que en la historia ha habido casos en los que se han cometido crímenes en nombre de la verdad, entre comillas, pone entre comillas la verdad, porque no es que se haya cometido crímenes en nombre de la verdad por la verdad, sino que se puede haber utilizado la verdad como pretexto, que es otra cosa diferente. Pero dice Juan Pablo II, crímenes no menos graves y radicales negaciones de la libertad se han cometido y se siguen cometiendo también en nombre del relativismo ético. Cuando una mayoría parlamentaria o social decreta la legitimidad de la eliminación de la vida humana aún no nacida, inclusive con ciertas condiciones, ¿acaso no adopta una decisión tiránica respecto al ser humano más débil e indefenso? La conciencia universal reacciona justamente ante los crímenes contra la humanidad de los que nuestro siglo ha tenido tristes experiencias. ¿Acaso estos crímenes dejarían de serlo si en vez de haber sido cometidos por tiranos sin escrúpulo hubieran estado legitimados por el consenso popular? Yo aquí hago una
pequeña observación con respecto a esto de la conciencia universal que reacciona contra los crímenes, ¿no? Que muchas veces pensamos, bueno, ahora parece que la conciencia universal no ve claro que el aborto es un crimen abominable, ¿verdad? Y por eso no le importa que se legalice el aborto a la inmensa mayoría de las poblaciones del mundo. Pero hace muchos años, muchos siglos, no tantos siglos, de hecho, años, también en muchísimas sociedades se veía bien la esclavitud, por ejemplo, ¿no? Incluso sociedades democráticas, porque los Estados Unidos siempre ha sido una nación democrática desde su constitución, desde 1770 y pico, no recuerdo el año exacto, y sin embargo, en una sociedad democrática como era Estados Unidos, durante muchísimas décadas existió legalmente la esclavitud. Hoy parece que la conciencia universal no está de acuerdo con la esclavitud en ningún caso y le parece una barbaridad. Sin embargo, ha habido ese hecho concreto de que una nación democrática durante muchísimo tiempo, a pesar de su democracia, ha legalizado, ha mantenido legal la esclavitud. No digamos, por ejemplo, el tema que ahora está tan de moda de la segregación racial y del racismo, Black Lives Matter, que es una forma de racismo a la inversa, por cierto, ¿no? El movimiento este de Black Lives Matter, porque es un racismo contra los blancos, pero en fin. Pero, bueno, tanto que hablan ellos contra el racismo, pues en una sociedad democrática como era la de los Estados Unidos, hasta prácticamente en 1964 había leyes de segregación racial, con democracia, ¿no? Con un voto bastante restringido y limitado en el caso de los negros, pero con democracia, con régimen democrático. Cuando aquí en España recordamos que en los campamentos de Frente de Juventudes compartían tiendas los negros de Guinea con los blancos de la península, en las escuelas exactamente lo mismo, en las academias militares lo mismo, en Estados Unidos había segregación racial, en una nación democrática. Perdonad por esta digresión, pero es que se me ha ocurrido al hablar de esto de la conciencia universal que dice el Papa, ¿no? Que no hay que ir muy atrás para ver cómo, aún con democracia, ¿verdad?, lo que ahora parece que es una barbaridad, se permitía. Bueno, el Papa, y acabo con el Papa Juan Pablo II, con él, vamos, con el texto, lógicamente. En realidad, dice el Papa, la democracia no puede mitificarse convirtiéndola en un sustitutivo de la moralidad o en una panacea de la inmoralidad. Fundamentalmente es un ordenamiento y como tal un instrumento y no un fin. Su carácter moral no es automático, sino que depende de su conformidad con la ley moral a la que, como cualquier otro comportamiento humano, debe someterse. Esto es, depende de la moralidad, de los fines que persigue y de los medios de que se sirve. El valor de la democracia se mantiene o cae con los valores que encarna y promueve. Fundamentales e imprescindibles son ciertamente la dignidad de cada persona humana, el respeto de sus derechos inviolables e inalienables, así como considerar el bien común como fin y criterio regulador de la vida política. En la base de estos valores no pueden estar provisionales y volubles mayorías de opinión, sino solo el reconocimiento de una ley moral objetiva que, en cuanto ley natural inscrita en el corazón del hombre, es punto de referencia normativa de la misma ley civil. Si por una trágica ofuscación de la conciencia colectiva el escepticismo llegara a poner en duda hasta los principios fundamentales de la ley moral, el mismo ordenamiento democrático se tambalearía en sus fundamentos, reduciéndose a un puro mecanismo de regulación empírica de intereses diversos y contrapuestos. Alguien podría pensar que semejante función, a falta de algo mejor, es también válida para los fines de la paz social. Aun reconociendo un cierto aspecto de verdad en esta valoración, es difícil no ver cómo, sin una base moral objetiva, ni siquiera la democracia puede asegurar una paz estable, tanto más que la paz no fundamentada sobre los valores de la dignidad humana y de la solidaridad entre todos los hombres es a menudo ilusoria. En efecto, en los mismos regímenes participativos, la regulación de los intereses se produce con frecuencia en beneficio de los más fuertes, que tienen mayor capacidad para maniobrar no solo las palancas del poder, sino incluso la formación del consenso. En una situación así, la democracia se convierte fácilmente en una palabra vacía. Para el futuro de la sociedad y el desarrollo de una sana democracia, urge pues descubrir de nuevo la existencia de valores humanos y morales esenciales y originarios que derivan de la verdad misma del ser humano y expresan y tutelan la dignidad de la persona. Son valores, por tanto, que ningún individuo, ninguna mayoría y ningún Estado nunca pueden crear, modificar o destruir, sino que deben solo reconocer, respetar y promover. En este sentido, es necesario tener en cuenta los elementos fundamentales del conjunto de las relaciones entre ley civil y ley moral, tal como son propuestos por la Iglesia. Pues bien,
yo creo que, aunque ha sido un poco larga, más de lo que dije al principio, la cita expresa perfectamente. Yo no soy capaz de expresar mejor el tema de esta conferencia que con estas palabras de Juan Pablo II en Evangelium Vitae, ¿verdad? Ahora voy a poner un ejemplo contrario, es decir, voy a poner un ejemplo de un régimen que no fue siempre democrático, y que en un determinado momento se consideró y se llamó democracia, pero de otro tipo completamente diferente. Esa sí se podría decir que era una sana democracia, si lo era, una democracia orgánica, que es el régimen que surge a raíz del 18 de julio de 1936 y que es dirigido por el generalísimo Franco a partir del 1 de octubre de 1936. Pongo el ejemplo de este régimen como, digamos, la otra cara de la moneda, ¿no? Hemos visto qué ocurre cuando un régimen, por muy democrático que diga ser, y la realidad, también hay que ser claros en esto, es que por mucho que la Iglesia haya hablado de sana democracia, todos los regímenes democráticos, excepto si se quiere considerar democracia orgánica el régimen de Franco, todos prácticamente, no sé si alguno se me escapa, contemporáneos, modernos, han sido relativistas. Esa es la realidad, ¿no? Hay que ser claros. O sea, lo de la sana democracia como postulado o como ideal, pues es una cosa, pero la realidad es que todo el mundo, casi todo el mundo, cuando oye hablar de democracia, lo que entiende es la democracia relativista, liberal, etcétera, ¿no? Que es la que se practica y la que se ha practicado siempre. Pero la otra cara de la moneda es qué ocurre cuando un régimen, por el contrario, sí se somete a la ley de Dios. Ahí ya no importa tanto la participación o no, que no digo que no importe, que sí, que es bueno que sea participativo un régimen y que la sociedad participe en las tareas de gobierno del régimen, como de hecho al final sí ocurrió con el régimen de Franco, progresivamente. Pero al final lo más importante para preservar sobre todo los derechos inalienables de las personas humanas, los derechos fundamentales, radicales de las personas humanas, no es tanto el que haya más o menos participación, sino esta sujeción a la ley eterna, ¿no? Y lo tenemos en este caso, muy claro, en el caso del régimen que llaman de Franco, ¿no? El Estado Nacional instaurado a partir del 18 de julio de 1936. ¿Por qué digo esto? Porque, vamos a ver, el régimen de Franco tenía una constitución, se llamaba así constitución, de hecho en los impresos que se repartieron, yo tengo en casa, en los libritos que se repartieron, la llamaban Constitución Española, no la de ahora, que se estableció, o digamos culminó el proceso constitutivo del régimen de Franco con la Ley Orgánica del Estado de 1967. Y esta Ley Orgánica de 1967 dice lo siguiente. No voy a leer toda la ley, lógicamente, voy a leer lo que se refiere a lo que estamos tratando ahora. Dice así: son fines fundamentales del Estado la defensa de la unidad entre los hombres y entre las tierras de España, el mantenimiento de la integridad, independencia y seguridad de la nación, la salvaguardia del patrimonio espiritual y material de los españoles, el amparo de los derechos de la persona, de la familia y de la sociedad, y la promoción de un orden social justo en el que todo interés particular quede subordinado al bien común. Reconocimiento de que el Estado tiene como fin el bien común. Todo ello, aquí viene lo más importante, todo ello bajo la inspiración y la más estricta fidelidad a los principios del movimiento nacional promulgados por la Ley Fundamental de 17 de mayo de 1958, que son, por su propia naturaleza, permanentes e inalterables. Pues bien, ¿qué es lo que promulgaba, entre otras cosas, la Ley de Principios del Movimiento Nacional, esos principios permanentes e inalterables? Promulgaba que la nación española considera como timbre de honor el acatamiento a la ley de Dios, según la doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, única, verdadera y fe inseparable de la conciencia nacional que inspirará su legislación. Y también que los principios contenidos en la presente promulgación, síntesis de los que inspiran las leyes fundamentales refrendadas por la nación el 6 de julio de 1947, son
por su propia naturaleza, permanentes e inalterables. Y también decía esta ley de principios: serán nulas las leyes y disposiciones de cualquier clase que vulneren o menoscaben los principios proclamados en la presente ley fundamental del reino. Aquí estaba todo muy claro. La sujeción de todas las leyes del Estado a la religión y a la moral católicas, tal como las interpreta la Iglesia Católica. Principio permanente e inalterable. Cualquier disposición o ley, y aquí no hace ninguna distinción, no dice cualquier disposición o ley salvo que el generalísimo disponga otra cosa. No. El mismo caudillo, el mismo jefe del Estado, estaba sometido a la ley fundamental, a las leyes fundamentales todas y, por supuesto, a la de los principios del movimiento nacional. Por lo tanto, el caudillo, por mucho poder que hubiera tenido en cualquier momento durante su vida como gobernante del Estado español, estaba sujeto siempre a la voluntad de Dios expresada, dictada a través de la ley eterna, a través de la ley moral. Sería imposible pensar ahora, evidentemente Franco como católico ejemplar ni se lo hubiera imaginado, ni se lo hubiera pasado por la cabeza, pero imaginemos que Franco como católico ejemplar dejara, aunque fuera católico ejemplar, se volviera loco o que, no sé, de repente empezase a estar demente y de repente pues le diera por legalizar el aborto. Imposible. ¿Por qué? Porque el Estado, en su ley fundamental, reconoce la moral católica como moral a la que debe sujetarse la ley, y cualquier disposición o ley, sea cual sea la persona que promulgue esa ley o que dicte esa disposición, es nula. Y para eso también se arbitraban en otras leyes los procedimientos para precisamente evitar que ninguna disposición o ley pudiese ir en contra de la ley de principios del movimiento nacional. Por lo tanto, en un régimen católico, en un régimen que acata y obedece la ley de Dios, como decía antes, todos, desde el jefe del Estado hasta el último de los súbditos, están protegidos y amparados por la ley de Dios, porque se reconoce como inmutable, como inalterable, como permanente, y que ninguna ley civil, ninguna ley humana puede ir en contra o incluso menoscabar, dice aquí, de esa ley de Dios. Este es un ejemplo clarísimo, y así fue que mientras vivió Franco no hubo ninguna ley, ninguna disposición que atentase contra los derechos fundamentales de las personas humanas que protege la ley de Dios, la ley eterna. Tuvieron que los que le sucedieron hacer fraude de ley, que es lo que fue la reforma política y la aprobación de la nefastísima Constitución de 1978, tuvieron que hacer fraude de ley para poder instaurar el nuevo régimen. Claro, porque, como decía antes, en otra de las leyes se regulaba el contrafuero y establecía que las Cortes o el movimiento o el Consejo Nacional, cuando detectaran que hubiese alguna disposición o ley que se fuera a aprobar que fuera contraria a los principios del movimiento nacional, tenían que recurrir. Eso era el contrafuero. Pero claro, no lo hicieron, porque los que en ese momento eran encargados de hacer la reforma política estaban todos compinchados para llevar a España, ellos decían de la ley a la ley, pero una mentira y una farsa total, a un régimen político que era totalmente contrario, ya no solo a los principios del movimiento nacional, sino totalmente contrario a la ley eterna, a la ley de Dios. Pero ya digo, tuvieron que hacer fraude de ley. Sin ese fraude de ley, que en definitiva era una desobediencia de la ley, no hubiera sido posible todas las barbaridades, todos los horrores que se han legalizado y que se están tratando de legalizar en nuestra patria. Porque había no un Estado relativista, sino un Estado sujeto a la ley de Dios. Y bueno, no quiero tampoco aburrir mucho, porque yo creo que ya con esto queda bastante claro qué es el relativismo, por qué el relativismo es un cáncer para la sociedad y por qué la única vía para que una sociedad pueda cumplir con su fin, que es el bien común, es el acatamiento de la ley de Dios, tal como la interpreta la Iglesia Católica, que es en definitiva lo que aquí en estas jornadas venimos defendiendo siempre, porque eso es lo que garantiza precisamente el reconocimiento y la reconquista de la unidad católica de España. Y sin más, pues me despido. Bueno, esta profunda lección de
deseo que el amigo Bernuy no me lleve de los tribunales, porque claro, solamente parte, de mi ponencia que desarrollaré en su día, en su momento, toco muchos temas que tocar, y en parte es lógico, porque claro, son temas que se entrecruzan. Pero yo espero que no te he plagiado nada, ¿eh? Que para ver. No, a lo mejor te he plagiado yo a ti. No sé. Entonces primero sería yo. Bueno, bromas aparte. Yo simplemente un apunte, después haremos las preguntas, que es lo siguiente, que hay una gran confusión léxica, que es la galgomaquia. Eso va destinado sobre todo a ti, Alberto, porque tú vas a estudiar ciencias políticas y va destinado para ti. En el fondo, el relativismo no existe. Me explico. El relativismo es absolutista y no es un oxímoron, no es una contradicción, porque el liberalismo, que teóricamente es antiabsolutista y es relativista, a la hora de verdad es absolutista, porque si tú te sales del esquema liberal ya eres un proscrito. Es aquella famosa frase: el libre pensamiento proclamo yo en altavoz y muera el que no piensa como yo. Y el marxismo le pasa lo mismo. Son los grandes troncos ideológicos anticatólicos. El marxismo, teóricamente, se basa en la dialéctica. No hay unos valores permanentes, porque todo está en la función de la tesis, antítesis y síntesis. La verdad se va construyendo, pero resulta que es absolutista. Y esto se ve claramente, sobre todo, en los partidos comunistas, que recordemos todos que decían: más vale equivocarse con el partido que acertar fuera de él. O sea que, en realidad, el relativismo también es absolutista. En cambio, se tildaba a los carlistas, y eso sabe mucho más Garralda que yo, de absolutistas cuando no eran, porque el carlismo se sometía al sistema piramidal de la ley de Dios y los buenos, en que el rey obedecía y juramentaba esa legitimidad de origen y de ejercicio. Él conoce mucho mejor que yo todo esto. Y la segunda cuestión, y acabo, es que a veces no se puede levantar tronos en las causas y cada son las consecuencias. Y en eso acuso públicamente, ya lo hicimos en ese momento, a la mayoría de los obispos españoles, 108, que apoyaron la Constitución en su momento. O sea, se queja: el aborto no y tal. Si ustedes han apoyado como pastores de la Iglesia, que han llevado a la confusión a muchos católicos, pues claro, si los obispos dicen que sí, pues ellos son culpables indirectamente de esa legislación abortista. No se quejen ustedes de lo que ustedes crearon antes. Y ya con esto, uno le preguntas. Como en José María no ha agotado el tiempo, por 25 minutos, o podemos restar de la que son los Claro. luego seguimos con la Aleluya. Meruisti portare. Aleluya. Resurrexit sicut dixit. Aleluya. Ora pro nobis Deus. Aleluya. Quia surrexit Dominus vere, aleluya. Oremos. Oh Dios, que nos alegras con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, haznos partícipe de los bienes eternos por medio de la Virgen María, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Preguntas. Lo único, las preguntas que se acerquen así o... A ver, por favor, los que vayan a preguntar, por favor, que se pongan aquí cerquita del micrófono, porque si no, no se va a oír la pregunta concreta que hace. Si alguien quiere preguntar, si no, pues nada. Lo que se pone en evidencia es el perjuicio que hemos tenido en nuestros padres de la patria, que se llaman ahora a esas personas que en su día redactaron
la Constitución del Sí, sí. 78. Entonces hubo infracciones. Claro. Los que pertenecían al movimiento. Desde el propio... Desde el propio, claro, jefe del Estado. De esos pueblos todos. Efectivamente. Y además el jefe del Estado consciente, porque ahora hablo de memoria y no recuerdo, pero sí recuerdo que a alguien testificó que cuando él estaba jurando los principios del movimiento, la lealtad al jefe de Estado y la fidelidad a los principios del movimiento nacional, él ya sabía que no iba a cumplir. Es decir, no es que de repente, después de jurar, se me viniese a la cabeza que iba a cambiar el régimen. Él ya sabía que iba a cambiar el régimen. O sea, que fue un perjurio consciente, voluntario, la advertencia plena y consentimiento perfecto. Vamos. Y doble, porque lo hizo cuando a título de sucesor y además después ya como rey, cuando juró como rey. Y por supuesto, claro, lo mismo ocurrió con todos aquellos que eran consejeros nacionales y procuradores en Cortes que no se opusieron a la reforma política y que no, por lo tanto, claro, porque no tenían tampoco el número suficiente que estaba estipulado por las leyes fundamentales, no propusieron un recurso de contrafuero, que es lo que tenían que haber hecho, precisamente para evitar las leyes de reforma y ya definitivamente la Constitución de 1978, porque lo que es evidentísimo, y eso no lo puede negar nadie, es que la Constitución de 1978 es totalmente contraria a los principios del movimiento nacional. Eso es evidente. Ya empezando por el hecho de que es aconfesional. O sea, uno de los principios del movimiento nacional, que es la confesionalidad del Estado, bien definida y bien clara, que lo deja ahí como he leído yo, es evidente que en la Constitución no está. O sea, ya independientemente de todo lo demás, ¿no? Eso está clarísimo que es así. Y engaño, es posible que cayese todo el pueblo. Bueno, pues por desgracia sí. Claro, claro. Tan vilmente a todo el pueblo. Lo que he dicho yo antes de los obispos, la culpa de si los pastores no guían el rebaño se lo he dicho antes ya con el Papa actual, con el relativismo, con la transexual. Si es que es eso, si no guían el rebaño, el rebaño se pierde y la gente no está a veces para matices, como son los que siguen. Hombre, cuando Fernández Miranda es ministro del movimiento, también lo fue Suárez, ¿no? Pues claro, pues sí, si ellos lo dicen, pues que no somos más papistas que el Papa, que es una comodidad esto siempre, ¿eh? Don Alfredo González sí que salió a alertar al pueblo de que no se podía votar la Constitución. 8, sí, de Monseñor Guerra Campos y otros 6 más. 8 obispos. Sí. ¿Y el notario del reino no tenía nada que ver? Bueno, no sé si exactamente como notario. Yo lo que sé es que el recurso de contrafuero correspondía a un número que estaba legislado de procuradores en Cortes o del Consejo Nacional, que era esa su función, precisamente, una de las funciones del Consejo Nacional. Pero no hubo el número suficiente de personas que estimasen que se estaba haciendo fraude de ley. Esa es la realidad. Entonces la responsabilidad, efectivamente, es sobre todo, porque después nosotros podemos decir, los separatistas catalanes, ¿quiénes eran los separatistas catalanes antes de la transición? ¿Cuántos había? Había, pero ¿qué representación política tenían? Los socialistas ni existían. Estaban en el exilio viviendo bien con lo que se llamaron el buque yate, el buque Vita dándose la buena vida, ni existían. El Partido Comunista era así, un poco activo, bueno, pero después resultó que fue precisamente el que, cuando ya llegó la transición, el que menos poder tuvo, prácticamente no tuvo diputados. ¿Qué era la oposición al régimen? Nada. La oposición al régimen fue algo gracias al contubernio de Muniz y gracias a los reformadores políticos que provenían del movimiento nacional. Suárez, Torcuato Fernández Miranda y Fraga también y todos estos. Ellos fueron los que dijeron, venid acá, porque si no eran nada, prácticamente no eran nada. Es una traición tremenda, porque no solamente traicionaron los principios, es que entregaron la ciudad al enemigo, prácticamente. Entrad aquí, haceos, y claro, ahora nos quejamos, lo que dices tú, los tronos exprimidos, Sánchez, Zapatero, no, claro. Pero ¿por qué están aquí? ¿Por qué se legalizó el PSOE, que era un partido
que durante la guerra propugnaba la dictadura del proletariado, que nos llevó a la guerra civil, porque fue el principal responsable de la guerra, para ellos guerra civil, para nosotros cruzada, porque era precisamente una liberación contra ellos, que eran el anticristo. Pero ¿cómo se pudo legalizar un partido que había sido el máximo responsable de esa guerra 2 años antes, el primer conato de guerra, que fue octubre del 34, y que quería la dictadura del proletariado, que su modelo era la Unión Soviética? Y se legalizó, y el Partido Comunista, ya no digamos, que aún en ese momento estaba a las órdenes de la Unión Soviética, en el año 75, ¿no? ¿Cómo se pudo legalizar eso? Los separatistas, ¿cómo es posible que legalizaran a los separatistas, que no eran nadie? Entonces, pues sí, claro que hubo perjurio, hubo traición, eso sin duda. Y apostasía. Y apostasía, claro, y también desde el punto de vista religioso, sí. Pues sí. Sí, sí. Ante todo, solo un aviso: cuando empiecen las conferencias, por favor, los móviles tenerlos silenciados. Yo tengo la primera culpa, porque yo no he silenciado el mío, pero como se está grabando, que vaya sonando el pipit o una llamada mientras se está el conferenciante hablando y se está grabando, pues no queda nada bien. Y que cuando empiece la conferencia, por favor, ponerlo en silencio, en vibración, con un detalle. Segunda cuestión. No nos conocemos de nada, José María, todo es opinable, mientras opines como yo. Eso es lo que yo he entendido de tu conferencia, ¿no? Eso es relativismo, sí. Ah, bien. Eso Entonces, como todo es relativo, yo solo diría que el problema es, alguien me lo hizo muy sencillo. Se perdió el ideal de nuestra patria, no porque muriese Franco, sino porque en la paz nos relajamos y dejamos que todos aquellos enemigos que habían luchado contra España, el comunismo, etcétera, etcétera, durante 40 años en las sombras, y fueran creciendo y metiéndose entre el tejido, porque nosotros, como habíamos ganado la guerra, pues todo estaba hecho, y no. Ellos fueron infiltrándose, y en un momento dado las compañías de Jesús, hay Jesús que compañía, tocaron de la noche a la mañana, empezaron a desmontar y deshacer obras magníficas, y luego pues quedaban esos 4 jesuitas de la vieja escuela. ¿Cómo está hoy la Compañía de Jesús? Vendiendo, malvendiendo, dejando, los dominicos están dejando todos su patrimonio porque no tienen tampoco ni vocaciones. Han dejado que la familia se destruya, han dejado que todos los entes de una nación se destruyan. Entonces, no solo son las cabezas, si no hay buena mies, pues no saldrán buenos sacerdotes, no saldrán buenos obispos. Sí, bueno, de hecho también se relajó muchísimo en el tema moral, es cierto. De hecho, precisamente estos días acabé de leer el libro Por mi fidelidad a Franco, que es un libro que recoge textos de Blas Piñar sobre Franco, pero sobre todo la tarea de Blas Piñar durante los 10 últimos años, pues un poco antes, casi los 15 últimos años del régimen de Franco, denunciando constantemente a los gobiernos de Franco, por fidelidad a Franco, ¿no? Por fidelidad al movimiento nacional y por fidelidad a los ideales del 18 de julio. Y es tremendo, porque en este libro él muestra cuántas veces ministros, consejeros nacionales del movimiento, personas que debían ser los responsables de velar por esos ideales del 18 de julio, eran los primeros que transgredían esos ideales, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, ya esto viene de atrás, no es que fueran en el 75, en el 75 y el 78 pasó lo que pasó, porque dentro había ya lo que había en el movimiento nacional, ¿no? El propio Franco es curioso, porque en su último discurso, en el del 1 de octubre de 1975, en la Plaza de Oriente, dice aquello de que todo lo que se está armando en Europa y en España, obedece a una conspiración masónica de la clase dirigente en contubernio con el marxismo. Es decir, el propio Franco se daba cuenta que las cosas no estaban bien,
que los enemigos de España estaban actuando dentro y fuera de España, ¿no? Y nos dice en el testamento, que ahora hay alguien que dice que ese testamento es la prueba de que Franco quería, salió un libro ahora recientemente, quería la transición política, la monarquía parlamentaria. Bueno, no sé de dónde saca eso, el testamento no dice nada de eso. El testamento dice, estad alerta porque los enemigos de España y de la civilización cristiana están alerta también. Y esto en el año 75, o sea que Franco se daba cuenta de que esos enemigos seguían ahí, ¿no? Y bueno, pues hicieron su labor. Y no sabemos por qué, bueno, pues el caudillo no supo atacar ciertas cosas, no, eso ya no entró en ese juicio, ¿no? Pero sí, efectivamente. El demonio no descansa. ¿Eh? El demonio no descansa. Sí, claro, evidentemente, el demonio no descansa, y yo creo que también él era... A ver, yo creo que los católicos tenemos a veces la desventaja de que somos a veces demasiado buenos, ¿no? Y claro, ellos no, ellos son rencorosos, ellos guardan odio eterno, ellos no se puede reconciliar dos personas si una no quiere reconciliarse. Entonces, el caudillo evidentemente quería la reconciliación y procuró la reconciliación de todos los españoles, y ahí está el Valle de los Caídos, que es el máximo símbolo de reconciliación. La cruz es el máximo símbolo, pero el Valle de los Caídos, con toda su significación, enterrando personas caídas en un bando y en otro, es el máximo símbolo de reconciliación, y ese máximo símbolo es obra del generalísimo Franco. ¿Y quiénes quieren acabar con él? Pues aquellos a quienes él dirigió el mensaje de reconciliación. Es así. A nosotros de Valencia repartíamos la carta de don Marcelo diciendo que la Constitución no la podíamos votar en un católico, Claro. que era atea y española. Claro. Y sin embargo los curas nos echaron de las iglesias. Claro. En San Vicente, en la iglesia de San Vicente, en la catedral de la Virgen, nos echaron y yo no estoy dentro de la iglesia, estoy en la calle. Yo en la calle puedo decir lo que me dé la gana, siempre Claro. que no ofenda a nadie. El problema es que no necesitáis ahí. Ya. Había que echarles ahí. Bueno, Nos echaron de los curas. Digo, pero usted sabe lo que estoy repartiendo yo. Estoy repartiendo la carta de don Marcelo, no estoy repartiendo nada contra nadie. Dice, eso no vale. Pues no va a dar, no sé. Claro. Que yo le perdone. No estaba don Francisco Suárez todavía por ahí, entonces, si no ya sería otra cosa. En aquel tiempo la iglesia tenía mucho poder. Sí, Había muchos católicos practicantes. Y ahora, efectivamente, pero no ejerció para el bien. a mí me dicen, es que vestido de fantasma se puede hacer mucha labor. Mire, si desde que ustedes se han quitado las sotanas y las monjas han subido las faldas, digo, las iglesias están vacías. Ya. Si era eso lo que ustedes pretendían, Pues lo han conseguido, sí, es verdad, es verdad. Es el modernismo que da por piedra. Bueno, más que una pregunta, voy a hacer una pequeña reflexión, que creo que estoy de acuerdo. Yo creo que hemos llegado al quiz de la cuestión. Ese es el punto clave de todo lo que nos está pasando. Es decir, cuando nacemos, pues nacemos con el pecado original. Entonces, pues, joder, o sea que no se bautiza. Bueno, no se bautiza y ya está. Las cosas, pues, si siguen con la gracia, pues van a mejor siempre, ¿no? Hay momentos en la vida en que llega la hora de la verdad. Eso me lo dijo alguien y tiene razón. Y a veces la vida se encabrita, ¿verdad? Y el bonito es la hora de la verdad. O sea, ahora mismo me la juego. Entonces, pues, en ese momento llegó la hora de la verdad en el 76. Y nos la jugamos. Y basta que una vez uno se arrodille ante el mal para que luego tenga la estigma de por vida hasta que se arrepienta. ¿Estamos? Entonces ahí en el Evangelio dice en algún lugar, cuando un diablo es expulsado de una casa, ¿verdad?, vaga por el mundo, está disgusto porque está mal, y busca 7 peores. Entonces, esta película, son todas vuelven a la casa anterior, la encuentran arreglada y se queda, y no hay quien les eche.
ese arrodillarse, esa pasión fue decisiva. Y aquí estamos. Quiere decir, está todo el mundo arrodillado todavía ante el mal, el relativismo de Satanás. Está arrodillado, los españoles están arrodillados. Nosotros nos vamos a hacer a toda la obra que has hecho. Mi pregunta es, ¿y quién va a ser el profeta? Profeta fue el arzobispo de Toledo, con los 7 u 8 obispos, una minoría, a los que hay que hacer un monumento, Dios los tenga su gloria. Pero todos los demás pues, se arrodillaron con excusas, siempre con excusas. Yo les hablo perdonado. Donopas. Pero ¿quién va a ser el profeta ahora? Pero tengo un profeta de mi amigos, no un profeta. No, un profeta. Alguien que va a destacar, no sé quién será. Por lo que has dicho de Juan Pablo II, ese texto es profético. Sí, claro. Pero es un texto. Debe ser. Bueno, yo estoy esperando ese profeta. Desde luego, que se pegó muy hondo en un acto de adoración pública, donde se arrodilló todo esto. Se pegó el resto de Israel. Y luego nos volvemos, que a lo mejor por ser volvemos a la verdad. No saben lo que hay. No saben lo que hacer. Pero estamos esperando ese profeta que diga mucho, se cometió un pecado, y hasta que no nos arrepentamos de ese pecado en concreto, pues vamos a estar así, con los siguientes. Esperemos en la Pero nosotros somos felices, nosotros somos gracias, muy felices. O sea que vamos a Fue. Ahora que lo dices y como lo dices, se puede decir que la transición fue el non serviam de la política española. totalmente. Venga, la conferencia de Garralda.